Biblia en el libro de 2 Corintios capítulo 10, del verso 3 al 5. Vamos a leer ahí en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él es bueno todo el tiempo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias o de nuestra milicia no son carnales. Como dicen los evangelistas, dígale al hermano que está a su lado, tus armas no son carnales. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pueden sentarse, pero no deje de adorar al Señor. Amén. En una guerra, mis amados, no siempre gana el ejército más fuerte. Muchas veces las guerras ganan el ejército que tiene una mejor estrategia o el que logra cambiar la mente del enemigo. A lo largo de la historia, grandes victorias no se han ganado solamente con armas, sino con las estrategias. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, vi un dato aquí, hubo operaciones diseñadas específicamente para engañar la mente del enemigo. Ellos creaban ejércitos falsos, enviaban informaciones falsas, de manera que el bando enemigo creía todo eso. Y cuando el enemigo, ese ataque, ellos lo miraban, la estrategia, ellos lograron que el enemigo crearan eso. Ya ellos necesitaban destruirlo porque el mismo enemigo se iba a mover en la dirección que ellos mismos le estaban diciendo. Entonces, de la misma manera que en una guerra, así mismo funciona la batalla espiritual. Muchas veces nosotros creemos que estamos batallando contra cosas físicas, pero la palabra dice que nosotros estamos batallando contra huestes espirituales, contra huestes de maldad en las regiones celestes. En realidad, la batalla que nosotros estamos luchando se está librando en nuestra mente. Y por eso hoy nosotros vamos a hablar bajo ese tema, gana la batalla en tu mente. Pero para hablar de batalla espiritual es importante primero saber algo. Y es que el ataque de Satanás se lleva a cabo en primer lugar en la mente. No empieza desde nuestro cuerpo, no empieza desde nuestro espíritu. No empieza principalmente desde el alma, empieza en primer lugar desde la mente. Satanás actúa a través de la influencia en pensamientos y emociones. Él busca cuáles son nuestras principales debilidades, busca cuáles son nuestros principales comportamientos. Él evalúa cada cosita nuestra para utilizarlo en nuestra contra y poner en nosotros pensamientos que vayan en contra del Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aunque Él no puede leer la mente, sí Él conoce nuestro comportamiento. Y basado en nuestros propios deseos y en nuestra propia concupiscencia, dice la palabra que nos tientan. Otra cosa que debemos saber es que el objetivo del enemigo es hacer que en nuestra mente penetrar pensamientos que vayan erróneos, que vayan en desacuerdo con lo que Dios quiere. Y ante eso nosotros debemos entender algo, y es cómo actúan los pensamientos. Y como yo estuve mirando aquí en este tema que estaba leyendo, los pensamientos actúan de manera similar a cómo actúa el pecado. Usted piensa algo, o el enemigo introduce un pensamiento en eso, usted medita en ese pensamiento, usted acciona bajo ese pensamiento y luego muchas veces se convierte en una costumbre. Y así mismo empieza el pecado en la vida de la gente. Usted mira algo que le puede parecer codicioso a su mente, usted lo medita. Dice la palabra que muchas veces si no intenta cambiar ese pensamiento, usted empezará a construir una acción basada en eso que usted pensó. Entonces, no podemos evitar que los pensamientos entren a nuestra cabeza, porque somos humanos, ¿no? Pensamos en muchas cosas. Y en el devenir del día, un montón de cosas pasan por nuestra cabeza. No podemos evitar eso. Pero sí podemos hacer que esos pensamientos no hagan nido en nuestra cabeza, no embarguen en nuestra cabeza a tal forma que pueda condicionar nuestro carácter, que hablaba el hermano Manuel esta mañana, que pueda condicionar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
Entonces alguien dijo, siembra un pensamiento, cosechas una acción. Una acción es producto de un pensamiento. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Y si siembras un carácter, cosechas un destino. Así que con un mismo pensamiento, con una sola cosita, muchas veces puede estar condicionado un destino completo de lo que nosotros vayamos a hacer. Amén. Entonces hay una analogía que quiero que veamos esta mañana. Los pensamientos son como una casa. En una casa puede venir, o nuestra mente es como una casa. En nuestra casa puede venir pensamientos tocando la puerta. Y el problema aquí no es que el pensamiento entre, porque el pensamiento va a estar tocando la puerta. ¿Cuál es el problema? Es que usted lo deje pasar y lo deje sentarse en su casa. Hoy nosotros debemos analizar qué tipo de pensamientos nosotros estamos dejando entrar a nuestra mente y qué tipo de pensamiento estamos dejando que se siente en nuestra casa, en nuestra mente y que eche nidos ahí en la mente donde están. Entonces, ¿cuál es el principal problema de los pensamientos? Porque sí pensamos, ¿no? Sí tenemos pensamientos muchísimos. Veí un dato ahí que las mujeres tenían como 3,000 pensamientos al día. Y los hombres tenían menos, pero las mujeres tenían un montón. Que mientras los hombres como que piensan en la nada, nosotros pensamos, ay, que tengo que levantar, tengo que hacer esto. Nuestra mente nunca está tranquila. Entonces, sí es natural pensar, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? Es que cuando dejamos que un pensamiento crezca en nuestras mentes, muchas veces ese pensamiento se convierte en una fortaleza. Y aquí, ojo, no estoy hablando de la fortaleza como una habilidad cognitiva, como una capacidad que tiene la persona, que se desarrolla en un ambiente laboral, en un ambiente de educación, eso que lo hace destacarse. No estoy hablando de ese tipo de fortalezas. Hablo de las fortalezas según la Biblia, las fortalezas mentales, que son patrones que están arraigados en la mente y que permanecen incluso desde niños. El pastor hablaba ahorita de sanar las heridas del alma desde la infancia, porque nosotros vivimos arrastrando muchas veces pensamientos y patrones que vienen modelando nuestra conducta, pero que lo agarramos con la niñez, que lo agarramos con algún trauma. Las fortalezas mentales son patrones de pensamientos arraigados, basados en estrategias que usa el enemigo, se oponen al conocimiento de Dios y esclavizan la mente. Las fortalezas a la luz de la Biblia son estructuras mentales y muchas de esas fortalezas que vamos arrastrando desde niños se convierten en inseguridades, se convierten en temores y se convierten en incredulidad. Y esas fortalezas, ¿qué hacen? Controlan a la gente, controlan al individuo y después que crecen muchas veces se les hace difícil de derribar. Pero hoy nosotros vamos a conocer cuáles son las armas que tenemos para derribar esas fortalezas. Así que las fortalezas son el blanco principal de la batalla, de la guerra que tú y yo estamos librando. Si tú no identificas tus fortalezas mentales, hablo aquí, no hablo de las otras. Si tú no identificas tus fortalezas, mis amados, no vas a poder ganar la batalla en tu mente. Tienes que identificarla y hoy vamos a ver cómo hacerlo. Las fortalezas, esos patrones negativos han sido inculcados en nuestras mentes de 3 formas. Por medio de la repetición en el transcurso del tiempo o aún por herencia espiritual, porque hay cosas que se van heredando de generación en generación. Más adelante el pastor hablará de eso, de derribando maldiciones generacionales, pero eso sí existe, amén. También se pueden transmitir a través de experiencias traumáticas o por aceptar pensamientos o argumentos que van en contra de la voluntad de Dios. De manera que podemos afirmar que la batalla en nuestra mente no se gana por fuerza física, no se gana porque usted sea más inteligente o porque pueda más que otro, sino por armas que son espirituales, no por armas físicas, porque si fuera por fuerzas no pudiéramos. Ahora, ya que sabemos qué son las fortalezas y cómo actúan los pensamientos y por qué las fortalezas son importantes conocerlas porque se nos hace difícil de derribar, es importante que conozcamos cuáles son los tipos de fortalezas que afectan al cristiano de hoy y cuáles son las estrategias que utiliza el diablo para poner en nosotros esos pensamientos que vayan en desacuerdo con los principios de Dios. Y en este estudio, la primera fortaleza
o la primera estrategia que el diablo utiliza para hacernos retroceder y no avanzar en el propósito de Dios son las mentiras. Mentiras sobre la propia identidad y el amor de Dios. Satanás lo primero que hace es que nos hace creer que tú y yo no somos dignos. Nos hace creer que no somos merecedores del amor de Dios. Nos hace creer que Dios no nos escucha o que debemos ganar su amor mediante obras, que eso también es un error. La Biblia dice que nosotros podemos hacer obras, pero no es que eso es lo más principal para la salvación. Satanás tiene una estrategia y su táctica principal es tergiversar la verdad de la palabra de Dios y convertirla en una mentira. Ojo, que no dije desde el principio que él está mintiendo. Dije que hace, tergiversa una verdad y la convierte en una mentira, de manera que lo podamos creer. Y esto no debe sorprendernos, esto no es nuevo. Yo recuerdo que en una ocasión un maestro del Instituto Bíblico nos decía que Satanás no tiene nada nuevo que presentarnos o que entregarnos, sino que nos presenta algo que nosotros tenemos, pero que muchas veces nosotros olvidamos que lo tenemos. Si no, vayámonos al Edén. Dice la palabra que Satanás le dijo a ellos, ¿cómo fue el texto? Sino que sabe Dios que el día que coman de él, o sea del árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. El hombre y la mujer ya eran como Dios, eran creados a imagen y semejanza de Dios. Pero él utilizó una verdad a medias y la convirtió en una mentira. Y el hombre y la mujer, Adán y Eva, ¿qué hicieron? La creyeron. ¿Cuál fue la consecuencia de esa mentira? Desobedecieron a Dios. Y entonces, en vez de ser igual a Dios, que fue lo que les llamó la atención, lo que le tentó, ¿qué pasó? Fueron muertos espiritualmente. Y entonces empezaron a vivir para el pecado. Esa fue la consecuencia inmediata. La oferta de ser como Dios era una distorsión. Satanás le ofreció una falsa divinidad a cambio de la verdadera dignidad que ya ellos poseían por el simple hecho de ser hijos de Dios. Entonces, la estrategia del diablo, mis hermanos, siempre será despojarnos de lo que no nos vale más, de lo que más tenemos. Satanás nos ofrece la libertad, pero trae esclavitud. Satanás promete autonomía, pero nos esclaviza al pecado. Satanás nos ofrece satisfacción, pero trae vacío. Promete plenitud en lo material o la gratificación inmediata, pero destruye la paz interior y la conexión con Dios. Amén. Y el problema es que poco a poco Él va alimentando esa mentira en nosotros y va introduciendo esos pensamientos en nuestra mente y nosotros lo vamos creyendo. Y esos pensamientos se convierten en una fortaleza difícil de derribar. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas. El Señor nos ha provisto de armas para que nosotros podamos destruir esos pensamientos y esas mentiras que Satanás nos susurra al oído. Amén. Otra fortaleza que afecta al cristiano de hoy, mis amados, son los temores. Satanás pone en nosotros un pensamiento de temor, un pensamiento de miedo y un pensamiento de ansiedad. Él ataca las emociones. Él ataca el alma, como decía Lili ahorita. El alma, que es la base de las emociones, Satanás él la ataca. Él busca alterar el ánimo a través de pensamientos de inutilidad o de miedo. Y hace que nosotros vayamos por la vida cargando con temores arraigados a nosotros. En el libro de Números, capítulo 13 al 14, se narra la historia cuando el Señor le pidió a Moisés que enviara 12 hombres a espiar el país de Canaán, que ellos lo iban a conquistar. Dios le había prometido la tierra de Canaán. No, Dios se la había prometido, que era una tierra que fluía leche y miel. Y dice la palabra que de esos 12 espías que enviaron, 10 vinieron con un informe de temor, con un informe de miedo. Y esos espías no solamente vinieron con ese informe, sino que ellos mismos se creían menospreciados ante el país que estaba ahí. Oigan como dice Números 13:33. Vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así también le parecíamos a ellos.
En otras palabras, ellos tenían un pensamiento y bajo ese pensamiento que construyeron, así mismo lo veían las personas. ¿Qué tipo de pensamiento estás construyendo tú que haces que los demás te estén viendo de esa manera? Yo no sé qué tipo de pensamiento tú tienes, pero hoy vengo a decirte que debes pensar en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo que es de buen nombre, dice la palabra. Y llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Esos cananeos, la tierra de Canaán, de repente no tuvieron a lo mejor que levantarse en contra de ellos, porque ellos mismos le pusieron la batalla fácil, porque ellos mismos se vieron como langostas, se menospreciaron ellos mismos por el pensamiento que tenían. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida, esa tierra que el Señor les había dado, por tener pensamientos de inferioridad sobre ellos mismos. Si permites que el enemigo entre en tus pensamientos y logre intimidarte, el enemigo te va a hacer sentir pequeño. Te va a hacer dudar de las promesas que Dios tiene para ti. Hoy el Señor te dice, rompe esas fortalezas mentales que estás teniendo en tu mente. Esas fortalezas que te dicen, tienes temor, tienes inseguridades. Esas fortalezas de ansiedad. La Biblia dice en muchísimas ocasiones, dicen un dato que 365 veces el Señor dice no temas o palabras relacionadas. No sé qué tan cierto es, creo que no es cierto lo del 365. Pero en fin, lo que quiere decir es que el Señor enfatiza que nosotros no debemos temer. Y si se nos olvida, el Señor dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué, aleluya. Josué 1:9 dice, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Reyes 6:16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y Mateo 28:20 dice Jesús hablando, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El diablo, Satanás, no tiene parte ni suerte en tus pensamientos. Las mentiras que él te introduce no son verdades, son verdades tergiversadas, y tú y yo tenemos el poder y la estrategia para derribar esas mentiras. El Señor nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Otra fortaleza y estrategia que el enemigo usa, ya vimos cuál fue la primera, y la segunda que fue el temor. La otra estrategia que él utiliza es las distracciones. El enemigo utiliza una fortaleza de distracción para desviar la atención de la verdad de Dios y apartar a los creyentes de su propósito divino. Hoy el enemigo nos distrae con los afanes del mundo. ¿Se recuerdan de la parábola de la semilla, del sembrador? Cuando salió a sembrar, parte de esa semilla cayó entre pedregales y esa semilla no brotó porque los afanes, o entre el trigo creo que fue, no brotó porque había tantas ramas que ahogaron esa semilla que fue plantada en esa tierra. Muchas veces pasa así mismo dentro de nosotros. El Señor pone una palabra en nosotros y no germina porque vivimos en los afanes de este mundo. Y esos afanes, esas distracciones, son fortalezas y pensamientos que el diablo nos pone para que no podamos avanzar. El enemigo nos distrae a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de herramientas de entretenimiento. Él ataca nuestros pensamientos, engañándonos incluso respecto a la riqueza y a la búsqueda de los logros. Porque no es que no busquemos el éxito ni las riquezas, es que el enemigo nos lo presenta de forma distorsionada. De hecho, lo hizo con el mismo Jesús. A Jesús lo puso en el pináculo del templo y le dijo, oye, si tú me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos de este mundo. Y así mismo nos lo presenta a nosotros a veces. Nosotros tenemos que ser astutos, mis hermanos, y reconocer ese pensamiento, porque no viene de nosotros ni de nuestro deseo, sino que es Satanás que lo pone en nuestra mente. Debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesús y poner nuestra confianza en Él. Y otras fortalezas que nos afectan, que ya voy a terminar este puntito, es el orgullo y la altivez. El orgullo y la altivez se convierten
en estructura que nos impiden recibir consejos y admitir errores. Y de eso está lleno la iglesia muchas veces, mis hermanos. El resentimiento y la falta de perdón. Eso hace que el alma de las personas se vuelva en amargura. Como mencionaba la hermana Karina, que estaba Noemí, así en amargura muchas veces, y venimos cargando y arrastrando esos pensamientos, y con esa conducta nosotros también influenciamos de manera negativa al cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude a sanar. Amén. Otras fortalezas, el fariseísmo moderno, eso es juzgar y criticar a otros, aparentando ser el más santo, una falsa religiosidad, cuando muchas de esas personas cargan con otras cosas que no son ni siquiera las que predican. Otra fortaleza, idolatría y materialismo, excesiva preocupación por la seguridad financiera. Cuando el Señor nos dice, mío es el oro, mío también es la plata. Y a veces nosotros vivimos preocupándonos por tantas cosas. Que el Señor nos ayude y que nos perdone. Ahora, si todo terminara aquí, en lo que yo les dije, en las fortalezas que ya tenemos, en todas esas cosas, sería un poco desesperante, ¿no? Porque yo pensaría, uy, pero yo tengo muchas fortalezas, tengo muchos pensamientos en mi mente, ¿qué va a pasar ahora con esto? No termina aquí. Les traigo la panacea, la cura, según la Biblia. Porque la pregunta no es si hay batalla, porque sabemos que ya hay una batalla, ¿no? Hay una batalla espiritual. La pregunta es, ¿cómo la ganamos? Así que el punto número 4 de este panel es cómo podemos ganar la batalla en nuestra mente y destruir las fortalezas. Y déjeme decirle que lo primero de todo, el primerísimo primer plano es a través de la palabra de Dios. Puede sonar cliché, mis amados, puede sonar una pieza muy repetida, pero la palabra de Dios es el arma principal para destruir las fortalezas mentales. Por esa razón, nuestra vida debe estar siempre pensando en la palabra de Dios. Debemos vivir la palabra, debemos hacer la palabra, debemos cantar la palabra, que toda nuestra vida esté girando en torno a esos pensamientos provenientes del Señor. Y para ver esto, de que la palabra es la principal alma, vamos a verlo a través de 4 pasos. Y la primera es, según la palabra, transforma tu manera de pensar por medio de la renovación de tu mente. Romanos 12:12, Alfredo, 12:2, perdón. Transforma tu manera de pensar por medio de la renovación de tu mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, leanlo ustedes también, sino transformaos por medio para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. En otras palabras, no imiten las conductas del mundo, ni las costumbres, más bien dejen que Dios transforme su mente. Y cuando Dios transforme tu mente, ¿qué va a pasar? Tú vas a comprender cuál es la voluntad de Dios. No se salten pasos. No podemos saltarnos pasos, mis hermanos. Es cuando Dios transforma nuestra mente, dejamos de imitar al mundo, es que podemos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Colosenses 3:16, la parte B dice que la palabra de Cristo more abundantemente entre nosotros. La palabra de Cristo, la palabra de Dios es la cura. Al continuar almacenando en tu mente la verdad de Dios, te estarás equipando para reconocer la mentira de Satanás y para derribar esa fortaleza que Él ha implementado en tu mente. No podemos sembrar pensamiento de derrota y de miedo y decir que vivimos en alegría. Eso es imposible. No podemos sembrar pensamiento de pobreza y decir que vivimos en un ambiente de prosperidad. Hoy nosotros debemos empezar a llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Empezar a llenar nuestra mente, nuestro corazón, con las maravillosas y amorosas semillas de pensamiento de Dios. ¿Y qué traen esos pensamientos de Dios? En cambio, la mentira de Satanás, lo que trae cosas que alimentan la carne, pero los pensamientos de Dios que traen sanidad, victoria, paz, prosperidad y otras cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos basar nuestras vidas en las promesas que Dios tiene y que especifica en su palabra. El punto número 2, podrás ganar la batalla en tu mente exponiendo a la mentira del diablo con la verdad de Dios. Al principio le dije cuál era la principal estrategia de Satanás al implementar pensamientos en nosotros. ¿Cuál era? La mentira. Entonces, ¿cuál es la cura?
expón esa mentira con la verdad de Dios. Porque el diablo no puede resistir ante la verdad de Dios. Amén. Jesús decía que el que es padre de mentira desde el principio es Satanás. Pero él oraba por sus discípulos y decía: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Amén. ¿Cómo nosotros podemos ser libres? Conociendo la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas cuando nosotros le mencionamos la verdad de Dios. Cuando nosotros le mencionamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y nos hizo libre de todo pensamiento y de toda fortaleza que Él se quiera levantar contra nosotros. Decía el apóstol Pablo: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En otras palabras, pongámonos el cinturón de la verdad, porque la verdad es que nos santifica y nos hace vivir en la luz de Dios. Amén. El tercer paso para ganar la batalla en nuestra mente es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo leímos en el texto hace un rato: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué es necesario llevar cautivo los pensamientos? Porque la estrategia del diablo es introducir esos pensamientos y hacer que se queden en nuestra mente, dejarlos ahí. Pero cautivo da la idea de algo que está preso. Eso significa que nosotros debemos llevar esos pensamientos, aunque sea por la fuerza, porque a veces no es tan fácil cambiar de un chip a otro. Me llega un pensamiento malo y cambio. No, a veces no es tan fácil, pero requiere muchas veces de disciplina de nosotros mismos. Que cambiemos por la fuerza, entreguemos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Que si es necesario a veces digamos: oye, pensamiento, lo que estoy pensando, lo someto a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Y lo borro en el nombre de Jesús de nuestra vida. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo implica identificar pensamientos negativos contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Y no solo identificarlos, sino detenerlos. Isaías 54 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Un pensamiento que venga de Satanás es un arma forjada que se levanta. Pero dice aquí la palabra que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Aleluya. Y que condenaremos toda lengua que se levante en juicio. Y el último paso de este punto, que es cómo ganar la batalla en la mente, es: vuélvete al Señor en oración y pide que te ayude. Lo dejé de último porque es que todos los demás dependen de eso. A veces no basta únicamente con recordar otras cosas o cambiar la mente o cambiar lo que sea. Hay que orar. Amén. Jesús decía en una ocasión: oye, hay géneros que no se vencen sino con ayuda y con oración. Implica un sacrificio, hay que disciplinar nuestra mente. Y disciplinar nuestra mente implica un costo. David también decía en una ocasión: oye, yo no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste. Nos tiene que costar, mis amados. Cuando tu compromiso con el Señor se ve amenazado por los pensamientos del mundo, la carne o el diablo, recurre al Señor en oración. Al hacer esto estarás reconociendo a Dios y exponiendo tus pensamientos a la verdad de Él. Y cuando tú expones la mentira del diablo sobre la verdad de Dios y oras al Señor y le pides que te ayude a cambiar esos pensamientos, el resultado no es solo la victoria, sino la protección de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón y sobre tu mente. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, o sea, reservará tu corazón y todo tu pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Ganar la batalla en la mente se logra sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo. En Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistiendo al diablo es como podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿cuáles son esos pensamientos que todavía están albergados en nuestra mente, que nos están impidiendo avanzar? ¿Cuáles son esos pensamientos que hemos dejado que el diablo utiliza como estrategia para que puedan minar en nuestras mentes y quedarse ahí para siempre? El Señor nos invita, les decía al principio, a ocupar nuestra mente en todo lo que es justo, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Y quiero finalizar diciéndote algo aquí muy poderoso,
que anoté por varios textos que hice. Y es que puse, si en algún momento el diablo quiere tergiversarte una verdad y decírtela por una mentira, yo quiero que tú recuerdes estas cosas que te voy a decir ahora y la digas en tu mente. No es un amuleto, no es un amuleto, son cosas que están en la Biblia. Si el enemigo ha estado atacando tu mente con mentiras, respóndela con la verdad. En Cristo soy hijo de Dios, aceptado y amado, por tanto no soy esclavo del temor. Soy una nueva criatura, el pasado fue perdonado y las cosas viejas pasaron. En Cristo soy templo del Espíritu Santo, por tanto Dios habita en mí. En Cristo tengo autoridad, estoy sentado en los lugares celestiales por encima de las fuerzas de las tinieblas. En Jesús soy libre, la verdad me ha hecho libre de la condenación. Soy obra suya, creado para buenas obras. He sido justificado, comprado con precio, pertenezco a Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy santo, he sido redimido y perdonado, estoy completo en Cristo. Si en algún momento se te olvida todas las cosas que tienes en Cristo, la palabra te lo recuerda. Aleluya, cambia esas mentiras que el diablo te está tergiversando por estas verdades. Soy libre de toda condenación. He sido creado, ungido y sellado por Dios. Soy ciudadano del cielo. No tengo un espíritu temeroso, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puedo encontrar gracia y misericordia en tiempo de angustia. Soy hijo de Dios y el diablo no puede alcanzarme. Soy sal y luz de la tierra. Soy rama de la vid verdadera. Fui elegido para hacer fruto. Soy testigo personal de Cristo. Soy templo de Dios. Soy un trabajador de Cristo. Soy su embajador. Y estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Aleluya. El Señor nos ha prometido. El Señor dijo que Él nos bendice con toda bendición espiritual para que nos podamos sentar con Él en los lugares celestiales. Esto no es una bendición cualquiera, mis hermanos, es una bendición espiritual y eterna. Así que si se te ha olvidado todo eso, recuérdale hoy a Satanás, recuérdale a tus pensamientos todo lo que tú eres en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, iglesia, aleluya. Gloria al Señor. Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino renueva tu mente, transforma tu mente y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a